Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Lamentablemente, a veces nos dedicamos a hacer virales lo que no deberíamos difundir. Hay otras cosas que sí son importantes viralizarlas, distribuirlas a nivel masivo para que entendamos a la sociedad venezolana hoy en día y lo que está pasando realmente en el país. ¿Qué ha cambiado en Venezuela de apenas unas semanas para acá? ¿Por qué ahora sí se ve la luz al final del túnel y hace apenas unos meses o unas semanas nos parecía que todo estaba terminado? Lo explicó muy bien un sociólogo venezolano, Jorge Tricaz, en una entrevista que le dio a Panam Post. Esa entrevista ha circulado, pero no como debería circular por las redes sociales, porque la he leído y la he releído varias veces y creo que nadie ha interpretado la situación de Venezuela en este momento como Jorge Tricaz. Hemos tratado de tenerlo vía Skype y no hemos podido, dada la situación del Internet en Venezuela, pero lo tenemos ya vía telefónica. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches a todos tus oyentes. Profesor, hay cosas aquí en este texto que las he leído muchas veces, ¿no? El tema del poder ciudadano, por ejemplo, para que usted lo explique. Ok. Mira, la política, el sujeto de la política es el ciudadano. Y el ciudadano es un ser que mora en lo público, protagoniza en el espacio público de la vida. Venezuela ha adolecido de eso muchas veces, en muchas décadas, porque lo que teníamos como sujetos de la política era un ser invisible, un ser eclipsado, que se refugiaba en casa con una moral individualista. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Con una moral que se centraba en el encierro en lo privado y el desinterés por lo público. De repente ha explotado desde hace 3 semanas para acá, y antes ya lo había hecho en algunos intervalos, años recientes, ese ciudadano que protagoniza en lo público. Eso fue posible gracias a una coyuntura con unas piezas que se juntaron, es una metáfora, por supuesto, que yo explico bien ahí. El régimen yo creo que captó perfectamente o resintió el que esas piezas se juntaran en un momento dado, en una coyuntura, y bueno, eso determinó que creo que las correlaciones del poder han cambiado. Las correlaciones de poder, eso es bien importante. Yo, antes de leer su artículo, por casualidad, vi el video de un joven venezolano, creo que es Daniel Ascanio que se llama, que es presidente de la FCU de la Universidad Simón Bolívar, y realmente sentí una emoción, bueno, muy grande, el discurso realmente bien elaborado, pero además muy, muy de corazón, ¿no? Y yo dije, bueno, es que ese es el país que nos toca ahora. El muchacho está hablando en nombre de todos los venezolanos porque interpreta realmente lo que la mayoría de los venezolanos quiere. Este tema de los jóvenes que lograron pasar, no estamos hablando de lograr pasar por encima de lo que está gobernando, sino también de la dirigencia de la oposición, de la que ha sido hasta ahora la dirigencia de la oposición. Sí. Como explico yo allí, nuestra política, nuestro mundo opositor, heredado de la democracia representativa bipartidista, areco-copellana, que no estuvo mal, por cierto, tenía grandes déficits, pero comparativamente con este holocausto rojo que se está viviendo, pues por supuesto lucía un jardín de infancia y con múltiples ventajas. Bueno, uno de los problemas graves estructurales que hizo posible el advenimiento de esta situación que estamos aquí es que en política es muy importante respetar los ritmos generacionales. Ahí tenemos el domingo en Francia, que Dios quiera que un joven de 37 años pues va a llegar a ser presidente de la nación por excelencia, que es Francia. Barack Obama llegó con 47 y así indefinidamente. De manera que el reloj generacional venía muy atrasado en nuestro mundo político, pero no de segundos y minutos, sino, como yo explico ahí, décadas, siglos, lo que sea. Eso trajo como consecuencia que a final de siglo tuvimos 2 reelecciones que tal vez no han debido ser hechas, como fueron de los 2 jerarcas principales, las cabezas visibles de ambos partidos representativos, el doctor Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez.
Bueno, eso desembocó en un vacío de poder y un descrédito para las dos organizaciones que sirvió bastante bien para que entrara pues como una tromba del Hugo Rafael Chávez. Pues no solo entró por eso, entró por múltiples razones, pero eso lo seguimos acusando mucho más en la primera década de Chávez, de manera que los partidos siguieron renuentes a poner en hora ese reloj generacional. Cuando yo digo ahí que fueron unos diputados que se les colaron a los partidos, es porque me consta, yo fui testimonio de eso, viviente, de cómo los partidos fueron mezquinos con darles espacio a esa generación del 2007, que a raíz del cierre de RCTV, pues salió a las calles y reseteó la política con un nuevo paradigma. Mira, yo podría decir que el movimiento estudiantil o los estudiantes en un país donde el 75% de la población tiene menos de 25 años es la élite representativa. No son un cuadro, es una ventana por la cual asomarse y ver un nuevo mundo, que es lo que le espera a Venezuela. Cruz Díez le envió una carta en estos días fabulosa que le dice, muchacho, pero qué bueno lo que está ocurriendo. Claro, una manera de dar creatividad a todo este desastre, a este pandemonio. Le digo, porque en Venezuela está todo por crear. Eso lo hizo un artista que está acostumbrado a crear con materiales, con materias primas. Entonces, de manera que eso se puso en orden, el reloj generacional, ahora hace 3 semanas, un mes, se ha puesto en orden con estos diputados jóvenes que a su vez fueron los que se les colaron a las organizaciones, que son organizaciones que se han comportado como una bota ortopédica con ellos. Han pensado, han intentado como resetearlo dentro de un viejo discurso, de una vieja manera de hacer la política, que por supuesto no mellaba al chavismo. Y ya vimos con la agresión a Requesén, Pizarro, Guevara, pero hay otros tantos también, no son tantos como hubiéramos querido, pero que de repente se han convertido en la vanguardia de este movimiento frente al chavismo, han sabido plantar cara porque tienen un discurso que realmente mella en el chavismo. En el chavismo, eso es bien importante, que eso hasta ahora no se había logrado, ¿no? Bueno, el 2007, acuérdate, con la generación, esa primera hornada de estudiantes de la que salieron Goicoechea, Guevara, Stalin, y después han venido otras, seríamos injustos si no los nombráramos a todos. Después la segunda vino Smolásky, hoy es 10 alcaldes. Bueno, ahí realmente, con la aparición, la irrupción de ellos en el espacio público político venezolano, yo diría que ya se vio claramente que dejaron envejecido a las viejas maquinarias, incluso al chavismo. Hay que ver lo que envejeció Chávez cuando estos chamos salieron para la calle. ¿Y por qué pudieron salir para la calle? Porque el movimiento, el chavismo, es un detalle estructural muy importante. El chavismo nace en los cuarteles, no en las universidades. Por ejemplo, en España se enfrentan ahora con este mismo problema de los indignados, de estos que han sido subsidiados por el chavismo, pero lo tienen más complicado porque viene por parte de catedráticos que cada día tienen un pizarrón y una tiza y están, dale que te pego, como quien dice, con este nuevo movimiento, pues, pro-totalitario o con tics totalitarios. En Venezuela, el mundo del chavismo surgido de los cuarteles es incompatible con el mundo universitario, obviamente, porque en los cuarteles te enseñan a bajar la cabeza 100 veces al día y a decir sí o no cuando toca decir lo contrario, y en la universidad nosotros lo que enseñamos es la autonomía de pensamiento, el comportamiento ilustrado, X, Y. De manera que fíjate que ahí le salió al chavismo una generación estudiantil respondona que tiene un discurso de principio y no un discurso populista centrado en las necesidades, porque acuérdate que las viejas maquinarias partidistas de la democracia representativa se comportaban como agencias de empleo y como oficinas de benefactoras, podríamos decir así. El movimiento estudiantil, yo recuerdo, yo ayudé mucho a Freddy Guevara, porque era mi alumno, la Católica. Se lanzó a concejal metropolitano y le cayó toda la maquinaria de la oposición, porque el eslogan de él decía, para fortalecer la política de valores. Y le dijeron que eso no vendía, que eso...
Y eso es lo que ha ocurrido ahora. De manera que tenemos una generación que ahora ya se han convertido en dirigentes y que han tomado la dirigencia de esta insurgencia del último mes, con un discurso que sí mellan el chavismo. Pero es que además se han puesto adelante en las manifestaciones, es decir, hasta a Smolansky, que es alcalde, se le ve adelante. Están frenteando, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, a todos. El primer día que él le dieron a todos les dieron, lo de Requesén fue impactante, cuando Sí. yo vi aquella agresión y aquella herida, y cuando vi a Olivares mismo, dentro de un quirófano, él mismo curándolo, pidiéndole a las enfermeras que si la sutura, bueno, a mí me llamaron de España diciéndome, pero bueno, ustedes tienen diputados que entre que son jóvenes, diputados, son valientes, pelean, encima son profesionales que uno, que es médico, es capaz de salvarle la vida al otro. Me digo, bueno, ustedes lo tienen todo. Así es. Es admirable, pues. Profesor, eso tiene retroceso, que es lo que a mí me preocupa. Es decir, ¿la ortopedia puede volver a funcionar ahí o esto es definitivo que estos jóvenes simplemente van a ser los líderes del país de aquí en adelante? Mira, ojalá que no tenga retroceso. Sí te puedo decir que hay intentos. Por ejemplo, esta semana se vio la primera acción del día lunes, un trancazo a la vieja usanza. Y te puedo decir que algunos líderes de este movimiento, pues de este nuevo frente, vamos a llamarlo así, o esta nueva élite, que ha tomado la conducción de la lucha, me dijeron, profe, pero ¿cómo es esto? Aquí nos quieren devolver a lo que estábamos antes, pues que era ese mundo de queja, pero no de rechazo de aquello que te estabas quejando. Ese mundo de las mesitas, de las quejas, de las corbatas, de los discursitos, pero que no ponían el cuerpo. Patricia, las palabras hacen maravillas, las palabras crean realidades si se quiere, pero hay que acompañarlas con el hechos, cuerpo. Claro. Y eso ellos lo entendieron y lo saben porque lo hemos manejado en las reuniones que hemos tenido. El cuerpo. Entonces, fíjate tú, hay 2 vídeos, Guevara apartando a los guardias nacionales, aquello que fue mundial, Paparoni devolviendo el gas lacrimógeno, Requesén, en fin, todos ellos. Y se han puesto al frente, lo que tú has dicho, y han obligado a la vieja vanguardia, vamos a decir, al viejo frente, a tomar las calles, cosa que no es su arte. Están incómodos, lucen incómodos en esa situación. Así es. Todo se puede aprender. Vamos a darle, ahí tienes tú, por ejemplo, cómo ha evolucionado en su discurso Borges, Capriles, que ahora quieren hacer hablar a las piedras, perfecto. Y aunque el mensaje que están transmitiendo llega con 3 años de retraso, ya sabemos por qué, porque en el año 14 nos dejaron abandonados en las calles. En el día 63, 65, se fueron con un taxi a Miraflores a dialogar en un diálogo que fue una trampa jaula. Nos acordemos, y dejaron las calles, nos dejaron abandonados en las calles, a esta misma élite. De manera que todo eso ha cambiado ahora, y ahora tenemos esas 3 piezas juntas, que son dirigentes que arriesgan su vida, como tiene que hacerlo todo político que es dirigente, con valentía, temerarios, sociedad civil que le ha dado el grado de confianza y los apoya junto y atrás, al lado de ellos, y un movimiento estudiantil que se reflejan ambos, ¿verdad? Y que esas 3 piezas juntas, yo creo que el régimen resiente que ya la cosa es otra. Bueno, profesor, me encantó hablar con usted, porque además coincidimos en tantas cosas. Ojalá que se repita, que sea nuestro analista permanente aquí, porque además yo le estaba diciendo a producción, necesito un sociólogo que me explique qué es lo que está pasando en Venezuela, porque es totalmente es un cambio que fue muy radical y muy repentino. Sí, yo creo la preocupación tuya es la misma mía. Hoy lo hablaba estuve todo el día dando clases en la Universidad Católica y tuve varias reuniones extra cátedra con ellos, precisamente trabajando eso. ¿Qué sustentable es lo que se está escenificando ahorita en las calles? Y si es pertinente cambiar de tablero, porque nos han cambiado el tablero ahora, ¿verdad? Sí. Y el movimiento está claro de que yo también, por supuesto, coincido con ellos en que hay que seguir R en nuestro petitorio, que es
mi constitución y los 4 reconocimiento a asamblea, liberación de presos, canales humanitarios, y el otro no me acuerdo cuál era el cuarto, pero elecciones pendientes, todo un calendario electoral que está retrasado. Y si te cambias de tablero, pierdes, porque toda esta jugada que están haciendo con la constituyente es una cosa que ya está encriptada. Eso es una cubanada que todos ya conocemos, pero eso no, eso es una calle ciega, eso es una trampajaula, eso es una encerrona, como dicen. Yo creo que hay que persistir en eso. Se me fue el tiempo de acción que ellos están proponiendo, yo creo que va a tener mucho rato que va a ser sustentable. Ojalá no eche para atrás ni no haya intervenciones, porque sí puede haber los intentos, no lo dudo, a lo mejor. No estoy calificado para hablar de eso ahorita, si hay algunas tendencias contrapuestas, pero como el frente opositor es muy plural, deduzco que puede haber gente que a la vieja usanza interprete que lo que hay es que negociar y buscar arreglo, lejos de, por ejemplo, dialogar y, por ejemplo, luchar en calle para obtener otras victorias de otro tipo más contundentes, pues. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Se me hizo cortico el segmento. Gracias, profesor. A mí también. Patricia, a la orden, cuando ustedes quieran, ya saben dónde ubicarme. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Creo que acertamos con este analista, porque lo que ha dicho es tan cierto y tan importante. Estas son las cosas que hay que compartir y viralizar. Vamos a ir a un corte y regresamos de Agárrate.